Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta aula abierta. Es una alegría estar con todos vosotros y dar la bienvenida también a aquellos que se incorporan por primera vez en este espacio. Bueno, hemos querido poner este vídeo inicial de un extracto de una película porque ejemplifica bastante claramente el tema sobre el cual voy a hablaros hoy. Y posteriormente tendremos el espacio para que podáis plantear cualquier pregunta que consideréis al respecto de esto o al respecto de cualquier otra cosa, ¿eh? Porque como ya sabéis, las aulas abiertas es un espacio en el que se puede traer lo que cada uno desee, lo que cada uno considere. Estaremos desde aquí hasta las 6:30 y aproximadamente la primera hora estará dedicada a la exposición y la segunda hora al turno de preguntas y respuestas, aproximadamente. ¿Mm? Bien, voy primero a leeros la pregunta que nos envió un estudiante de la escuela, que es lo que ha propiciado que abordáramos este tema. Como sabéis, tenemos un banco de preguntas y de propuestas para las aulas abiertas y siempre estamos encantados de recibir cualquier propuesta que nos queráis hacer llegar para futuras aulas. Bueno, en este caso, un estudiante de la escuela nos dice lo siguiente, que voy a leer a continuación. A ver, dice así. Según las enseñanzas, se dice que todo lo que ocurre en esta vida es la maduración de tendencias y acciones pasadas, incluso de otros sueños de vida. Sin embargo, en la experiencia directa parece haber reacciones causales muy claras en el presente. Algo ocurre, reacciono de una manera concreta, y esa reacción parece generar consecuencias muy específicas. A veces incluso da la sensación de que lo que hago ahora crea karma nuevo que condiciona lo que vendrá. ¿Cómo se puede integrar correctamente esta aparente causalidad inmediata con la idea de que todo ya está contenido en la porción del karma que madura en esta vida? ¿Dónde queda entonces la responsabilidad, la voluntad y el sentido real de la práctica sin caer ni en el fatalismo ni en el autoengaño espiritual? Bueno, creo que se las trae esta pregunta, tiene bastante materia y bueno, voy a tratar de contestarla de la forma más completa posible y por supuesto, como decía, luego al final podréis plantear cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis al respecto. Bueno, según las enseñanzas, cuando digo las enseñanzas quiero decir lo que es el corazón de la sabiduría perenne, de la sabiduría sapiencial, que podríamos decir que engloba tanto el corazón místico del Advaita Vedanta, el corazón místico del misticismo cristiano, del taoísmo ancestral, del budismo más puro. Lo primero que hay que ver con una honestidad casi quirúrgica es que cuando decimos que todo lo que me sucede es karma, solemos decirlo como una frase que tranquiliza, pero en el fondo todavía lo decimos como un alguien que no se ha cuestionado, que mira su vida desde fuera, como si existiera realmente un yo separado del guión. Del guión, quiero decir, de todo lo que acontece, de todo lo que está determinado desde el punto, el instante del nacimiento que tiene que vivirse. Como en el ejemplo de la película que habéis visto, ¿eh? Cuando se mira de esta forma, se ve como hay una concatenación perfecta de causas y de efectos que dan lugar a acontecimientos que desde la mirada ingenua de un neófito que no conozca o no sienta una verdadera inquietud y amor por la verdad, pudiera parecer algo casual o algo que no encierra una lógica muy profunda y una inteligencia superior detrás de cada cosa. Entonces, pareciera que hay un yo que observa, pareciera que hay un yo separado del guión, eh, como un karma que te cae encima, ¿no? Como si el karma fuera un castigo, ¿no? Y luego además, no solo eso, sino que intenta entenderlo. Y ese matiz es precisamente el núcleo del malentendido. El karma
no le sucede a nadie. El karma es inseparable de la creencia de ser alguien. Ahora, vamos a ir a lo que has planteado, me refiero a este estudiante de la escuela, que además es muy fino. Por una parte, se afirma que lo que ocurre en esta vida es la maduración de ciertas tendencias y acciones pasadas que hemos acometido. Y por otro lado, aquí mismo, en el presente de este sueño de vida actual, parece haber correlaciones causales muy claras, casi mecánicas. Me dijeron esto y entonces yo hice aquello. Y por eso pasó lo otro. Y pareciera que todas estas causas presentes crean también efectos presentes. Entonces, ¿cómo encaja esto con el hecho de que todo ya está predeterminado, tal y como garantizan el corazón de todas las enseñanzas, de todos los sabios que han llegado a la iluminación, a la realización o a la liberación? ¿Cómo es que esto encaja con el hecho de que todo está predeterminado por la maduración de lo que ya venía? Si lo miramos despacio, vamos a ver que la aparente contradicción, ¿de dónde nace? Nace de mezclar dos planos sin darnos cuenta. Por un lado tenemos el plano práctico del mundo. La causalidad es real y es funcional dentro del sueño de la vigilia, dentro de la percepción. Si tú pones la mano en un fuego, te quemas. Si bebieras un vaso con un líquido al cual alguien le hubiera echado cianuro y es veneno, te enfermas o te mueres. Si conduces sin frenos una camioneta cuesta abajo, te vas a dar un trompazo. O sea, en este plano, negar la causalidad sería una forma de fantasía peligrosa, ¿verdad? Pero si lo miramos desde un plano superior, el plano al que apuntan las enseñanzas, el plano de la verdad, esa causalidad forma parte y pertenece al sueño. Es parte de la trama con la que el sueño se vuelve coherente para la mente. O sea, la coherencia causal es uno de los recursos más sofisticados de ego para sostener la sensación de realidad aquí. Y fíjate qué palabra acabo de usar. No la necesitamos. Digámoslo de otro modo. La causalidad es el pegamento del sueño. Porque si no hubiera una correlación entre los hechos que vives, este sueño sería un caos y no podrías habitarlo. O sea, para que haya un mundo, tiene que haber leyes. Hay toda una serie de leyes de la mente, igual que hay toda una serie de leyes de la física, como la gravedad, por ejemplo. Entonces, para que haya una historia de tu vida, tiene que haber una continuidad. Para que haya mi vida, tiene que haber una cadena de causas y efectos, inexorablemente, que haga que todo lo que se experimenta y todo lo que vivimos aquí parezca personal. Porque claro, así es como nace la sensación de yo soy el que vive esto. Entonces la causalidad es el hilo con el cual el ego cose un relato y lo llama mi experiencia. Con lo cual, cuando dices que todo lo que sucede es una maduración de lo que ya venía, eso no elimina la causalidad necesaria que ha de darse dentro del sueño para que parezca que hay una coherencia en él y no te dieras cuenta inmediatamente de que todo es el montaje de un guión definido hasta el más mínimo detalle para que tú sigas queriendo creer que existes en tanto que una construcción mental psicológica llamada yo. Cuando ese yo, tal y como nos decía Ramana Maharshi,
tal y como decía Ramakrishna Paramahansa, tal y como decía Sadhu Om, muchos de los grandes sabios que nos decían que realmente estamos hablando de una construcción mental. Al yo se le llama yo pensamiento. ¿Por qué? Porque un pensamiento es algo efímero, algo que aparece y desaparece. Y la idea de yo me enfermo o yo estoy preocupado, eso que dice yo, también es algo que aparece y desaparece. Cuando te quedas embelesado mirando un amanecer, no sabes nada de ese yo, ni siquiera dices, estoy viendo un amanecer precioso, hasta que surge el pensamiento yo que se apropia del acto de percibir o de mirar o de lo que sea. Con lo cual, em, dentro de una película hay una escena donde alguien decide y esa decisión trae consecuencias. Pero esa decisión y esas consecuencias están ya dentro del rollo de la película. Esto es muy importante. Y no hay contradicción. La decisión es una escena más. Y el espectador, si se olvida de que está viendo una película, va a sufrir la decisión como si fuera libre. Y va a sufrir la consecuencia como si fuera un castigo o un premio. Pero si recuerda lo que es, va a ver que todo, absolutamente todo ocurre en la pantalla sin tocar al veedor, a la conciencia, al testigo. Ahora vamos a afinar esto un poco más, porque no basta con decir, ah, esto es como un sueño y ya. No, hay que desarmar la trampa más sutil que encierra esto. Incluso si admitieras que el mundo es como un sueño, todavía puedes quedarte con una idea. Yo como individuo sigo siendo responsable de lo que hago en el sueño, ¿verdad? Y esa idea es mitad verdad y mitad ilusión. Es verdad dentro del plano funcional, porque mientras te sientas un individuo por la identificación con el cuerpo, que es lo que en la tradición judio-cristiana es el pecado original, asumirme por ser lo que no soy, vivir y creer la ilusión de que me he convertido en algo diferente de lo que en realidad es mi verdadera naturaleza esencial, en la medida que yo me creo un individuo, la ley de causa y efecto operarán sobre esa identidad. Pero en el plano real es una ilusión, porque ese individuo es precisamente el producto de la ignorancia. ¿Y a qué nos invita la enseñanza? No te invita a que niegues tu responsabilidad funcional dentro del sueño, que requiere de una actuación responsable en tanto aquello por lo cual tú te vives a ti mismo. Lo que requiere es ir a la raíz de la falsa autoría, porque esa falsa autoría es precisamente la fábrica del karma. Y aquí conviene que ordenemos con precisión la anatomía del karma, como un mapa del mecanismo de la identificación. Digamos que hay un cúmulo inmenso de tendencias. En ti hay un cúmulo inmenso de tendencias y también de potencialidades, como un gran almacén de semillas. Eso es a lo que se suele llamar la acumulación total. No solo de acciones pasadas, sino de huellas de intención, huellas de deseo, huellas de miedo, huellas de culpa, huellas de orgullo, de comparación, de necesidad, de control, de un montón de cosas. Todo lo que se almacena en el gran almacén kármico del cual la gracia, el espíritu o el gurú, como lo quieras llamar, toma una porción y hace una selección muy precisa de todo lo que has de vivir, experimentar, sentir, pensar dentro de este guión o plan de vida. No son solo actos. O sea, lo más pesado no son los actos visibles que vives. Lo más pesado es la voluntad
con la que tú te creíste autor de esos actos. O sea, alguien puede estar, em, os pongo un ejemplo un poco extremo. Una persona puede estar manejando una maquinaria y se le escapa, se le resbala de las manos una máquina, cae encima de una persona y muere. Y otra persona puede estar manejando la misma máquina, ver que pasa alguien, sentir odio por esa persona y desplazar ligeramente la máquina para que caiga sobre esa persona y muera. Es el mismo hecho, ¿verdad? Una máquina, una persona, un desplazamiento de una maquinaria y cae en alguien, muere. Es la intención muchas veces secretísima con la que tú piensas, actúas, decides, eliges en tu vida, lo que es la generación fundamental de los frutos del karma que caen en el Sanchita Karma, que es como se le llama al gran almacén kármico del cual se selecciona para el siguiente sueño de vida todo aquello que necesites experimentar para poder sanar y trascender todos aquellos aspectos egoicos que no han quedado completamente trascendidos. Ese almacén no es un registro moral, es una inercia de la propia identificación. Y de ese almacén en cada vida, en cada sueño de vida, se activa una porción, como decía, como si el sueño eligiera un conjunto de semillas para darnos el escenario idóneo, perfecto, el cuerpo idóneo, el entorno ideal, el tipo de mente ideal, los padres, el padre, la madre, el barrio en el que vives, la casa, todo absolutamente, el decorado completo está milimétricamente diseñado para ofrecerte el rango de experiencias, de encuentros, de pérdidas, de salud, de accidentes, todo, todo absolutamente para ofrecerte la máxima oportunidad de liberación. Entonces, esta porción activa es lo que en el lenguaje tradicional se llama la parte ya madura, lo que viene ya en curso. Y se suele vivir como esto me pasa, ¿no? Y luego está lo que llamamos el agamia karma. El agamia karma es lo que tú generas de cara a los siguientes sueños de vida. Lo que estoy explicando, para que se entienda bien, es, no hay nada que tú vivas dentro de este sueño de vida que sea la consecuencia de algo que hayas hecho en el mismo sueño de vida, sino que la cadena de causas y efectos que aparecen dentro de este sueño de vida, en su conjunto, es el efecto de las causas que ya generaste en sueños de vidas anteriores. ¿Se entiende esto? O sea, tú estás viendo una película y la película, imagínate, el capítulo 3 de la serie, la que quieras, y ves que pasan cosas que dan lugar a cosas. Bien, todo lo que pasa y que da lugar a lo que ocurre a raíz de lo que pasa en ese capítulo tiene que ver con lo que ocurrió en los capítulos anteriores. Pero parece que la causa que acontece dentro de ese capítulo y que conlleva un efecto determinado, pareciera de que una es la causa primaria del efecto que ocurre en ese capítulo, ¿no? Esa causa no es primaria. Hay una causa anterior que da lugar a esa cadena concatenada y correlacionada de causas y efectos. Entonces, lo importante es entenderlo como lo nuevo que se añade cuando sobre el guión ya activado de lo que tendrás que pensar, de lo que tendrás que hablar y experimentar, aparece la idea de yo hago, de yo elijo, de yo controlo, de yo debo, de yo merezco. Ese yo es una decisión en sí misma, no es una simple opinión, es un acto interno. Apropiarse de la experiencia y convertirla en una historia personal. Cada vez que hay apropiación, se crea una huella. Y esa huella es una semilla. Y aquí viene un punto además que mucha gente suele pasar por alto. El karma nuevo no se genera por las acciones externas. Se genera ante todo por el movimiento de la voluntad interna, por ese gesto íntimo de querer algo, de rechazar algo, de manipular, de acusar, de justificarse, de planear desde la carencia.
de reclamar desde las heridas. Mira, incluso aunque no hagas absolutamente nada afuera, puedes estar sembrando inercia desde dentro. O sea, hay un karma silencioso, invisible, pero muy denso aquí, que es el karma, como decía antes, de la intención. Sé que el tema que estoy tocando es un tema complejo, sobre todo para los que llegáis por primera vez, porque muchos de vosotros ya lleváis estudiando estas enseñanzas tiempo y quizá no os resulte. Pero bueno, siempre nos gusta contestar a las preguntas que nos enviáis. De todas maneras, vamos a tener el espacio para que podáis clarificar cualquier duda y os invito a que podáis escribir, a que podáis anotar en vuestra libreta, en vuestro cuaderno, lo que no entendáis. Porque esta es la mecánica profunda de la creación y de la destrucción de todo lo que es lo que llamamos la vida, los sueños de vida. ¿Mm? Bien, entonces voy a poner algún ejemplo también para que se entienda mejor. Em, Cuando decía este estudiante que todo lo que sucede es la materialización del karma de vidas anteriores, lo que se quiere indicar aquí no es un determinismo superficial como si fueras un muñeco. Lo que se quiere señalar es que el conjunto del sueño, incluida tu sensación de elegir dentro del sueño, está contenida en la porción ya activada. Estamos hablando desde la perspectiva y desde el plano absoluto, ¿verdad? La sensación de agencia también es parte del guión. Incluso tu sensación de hacer esto en vez de hacer aquello. Eso también puede ser exactamente la manera en la que el guión se despliega. ¿Significa eso que no hay libre albedrío y que entonces puedes hacer cualquier cosa? Eso sería una conclusión muy infantil. En el plano empírico, práctico, hay elección, hay discernimiento, hay consecuencias. Y si dijeras que como todo está escrito, voy a mentir o voy a abusar o voy a destruir o lo que sea, eso mismo forma parte de una inercia que traerá sus propias consecuencias. Pero desde el plano profundo, desde lo que se conoce en el Advaita como el Paramartika Vada o el Ayata Vada, la enseñanza está apuntando a que el único punto de libertad real no está entre elegir A o B dentro del sueño, sino en ver la raíz del que elige. La libertad real no es elegir la escena. Evidentemente, si tienes la libertad de tratar de elegir, y puede ser que tu elección termine dando lugar a un determinado evento, el que sea, que evidentemente ya está predeterminado. Sino que lo importante, lo realmente trascendental aquí es que despertemos del actor imaginario. Un pájaro no dice yo, el colibrí, voy a tocar una melodía maravillosa. Una abeja no se refiere a sí misma como yo, la abeja, que fíjate cómo hago esta dulce miel en el panal. El único ser vivo en el que ocurre esta ilusión de llamarse a sí mismo yo como un cuerpo-mente es el ser humano. Entonces, para entrar en el corazón de tu pregunta, a veces hay o parece haber una correlación muy específica entre experiencias presentes como si unas fueran causa de las otras. Y sí, esa percepción es correcta dentro del sueño, pero hemos de ver lo que en realidad está ocurriendo aquí. Dentro del guión de la vida, las escenas se van a encadenar, como veíamos en el vídeo del principio, con una lógica causal para que nos den la sensación de continuidad. Esa lógica causal es la forma en la que las semillas maduran. La semilla no madura como un rayo caído del cielo, sin contexto. Madura como una secuencia que parece provocada por algo anterior.
Y ese algo anterior puede ser una escena anterior del mismo sueño. Y esa escena anterior también es maduración. Dije que os iba a poner algún ejemplo, lo pondré. Imagínate un hombre que vive una vida muy ordenada. Se ducha todos los días, se cuida su afeitado, se limpia sus zapatos con gran pulcritud y tiene además una identidad muy limpia. ¿Eh? Yo soy puntual, yo soy alguien muy correcto. Y un día, sin una razón así aparente, tan puntual como él se creía, pierde un tren. Ese hecho, si lo vemos superficialmente, tiene una causa inmediata. Por ejemplo, se le cayó un botón, se entretuvo, hubo tráfico. Y con esa narrativa, su mente va y dice, ah, si no me hubiera entretenido, habría llegado. Pero es que ese retraso, imagina, lo lleva a un café donde coincide con una mujer que sin saberlo es hija de alguien a quien él dañó hace décadas en un negocio. Se ponen a hablar, ella menciona una frase, esa frase le da fuerte en su corazón y en su pecho aparece una gran culpa que él llevaba enterrada durante mucho tiempo y a partir de ahí su sueño cambia, empieza a enfermar. Entra en terapia, se reconcilia con un hermano, repara un daño y entonces su mente dice, todo pasó porque perdí el tren. Y en un plano es verdad, pero ¿qué es perder el tren? Es la forma concreta que tomó la maduración de una semilla antigua para llevarle a un encuentro que detonaría una purga interior. El tren perdido no es la causa última, es el mecanismo del guión, es el modo en el que el sueño se volvió coherente. Otro ejemplo. Imagínate a una mujer que practica yoga desde hace un montón de años y hace mucha meditación y en su intimidad de su alcoba, cuando nadie la ve, se siente por encima del enfado. "Ah, ya eso ya lo tengo, otras cosas no, pero el enfado ya lo tengo por la mano. Eso ya no me pasa." Y Alberto se ríe, ya sé por qué. Y de repente un día, por un error administrativo, imagínate, su banco va y le bloquea la cuenta corriente. Y se pone como una moto. ¿Eh? Pero mal, ¿eh? Se pone, uff. Y entonces se sorprende. Y empieza a discutir con una persona del call center, ¿eh? Y luego se empieza a sentir muy culpable y se empieza a decir, esto no debería afectarme, esto no debería afectarme. Yo que soy una meditadora ya, 30 años que llevo, que ya casi he tocado el cielo, he hecho 3 samadhis, ¿eh? ¿Eh? Pero lo que ocurrió no fue un problema del banco. Lo que ocurrió fue que el sueño le presentó una escena diseñada a la medida para que pudiera salir a la luz un patrón. En este caso, la identidad de un yo espiritual que se había construido sobre una represión, no sobre una verdadera comprensión y una profunda integración. Entonces, el bloqueo de la cuenta en un nivel causal tuvo causas. Un algoritmo, la norma de seguridad, un documento vencido, lo que quieras. Pero en el nivel de maduración, esa escena fue el martillo que golpeó una pared hueca. Y la pared hueca es, o era, el personaje que ella se había montado y para lo que había pasado todo lo que había pasado. Entonces, fíjate cómo se desarma aquí la confusión. Cómo se desarma la confusión. De qué forma tan absolutamente preclara. Dentro del sueño hay causas inmediatas, pero la selección de esas causas inmediatas, la aparición de esa escena, la combinación de factores, la causalidad, pertenece a la maduración del conjunto.
Y ahora vamos a ver un punto todavía más fino que este. La mente siempre suele buscar una causa moral o mística detrás de cada cosa, como si pudiera descifrar el karma como si fuera un detective. Y eso, hermanos, casi siempre es ego. ¿Por qué? Porque ego quiere controlarlo todo, quiere convertir el misterio en un sistema. Quiere decir, esto me pasó por esto. Y así, claro, así se queda con una ilusión de orden que le evita rendirse, que es lo que ego tiene que hacer. Si queremos llegar a la verdadera liberación de este yo, tenemos que morir en vida para renacer a la vida eterna. ¿Os acordáis de las palabras del Cristo, no? Pero las enseñanzas no te invitan a volverte un intérprete del karma, sino a volverte íntimamente claro sobre quién es ese yo que pasas por alto y que todo el tiempo está diciendo, me siento triste, estoy preocupada, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Ese yo es al que hay que exponer porque es un impostor. Es como ese que se presenta, decía Ramana, ¿no? Que se presenta en la fiesta del novio diciendo que es el mejor amigo de- del novio y se pone de comer hasta arriba, hasta que le descubren. Y dice, tú ni eres amigo del novio ni nada, que te has colado aquí. Entonces, te lo voy a decir sin adornos. Intentar descifrar el karma con una explicación de la vida es una forma muy elegante de seguir dormidos. Porque mientras interpretas, sigues siendo el que interpreta. Y la liberación no va a ocurrir nunca en la explicación. Ocurre en la raíz del explicador. Con lo cual, ¿cómo podemos usar correctamente esta comprensión sin que caigamos en el fatalismo o en la superstición? Pues os diría tres pasos, y los tres son interiores. El primero, reconoce que el sueño tiene su propia coherencia causal, pero que esa coherencia causal no te da el control último. Te sirve para vivir con sensatez. Si comes mal, te vas a poner malo. Si mientes, la confianza se va a romper. Si entrenas el deporte o la actividad, va a mejorar tu habilidad. Si te descuidas, se debilitará lo que sea. Niega eso y te volverás un irresponsable. Pero entiende que esa causalidad opera dentro de un marco mayor, que tú no controlas, que nadie controla. Hay cosas que ocurren, aunque lo hagas todo muy bien, lo que tiene que pasar va a ocurrir, por más que intentes evitarlo. Así lo decía, le escribió Ramana en 1898, su carta a su madre. Y por más que intentes que algo no suceda, perdón, que algo suceda, si no tiene que ocurrir jamás, no va a ocurrir. Y esto no es una injusticia, es maduración. Segundo, reconoce que lo que realmente te ata no es lo que ocurre, sino el cómo tú te apropias de eso. Dos personas viven la misma escena. Una se rompe y la otra despierta. La diferencia no está en el evento en sí, está en la identidad. Por eso en estas enseñanzas la práctica central no es arreglar la vida, sino ver, o sea, en este camino vamos a lo más radical, lo más directo y lo más efectivo. Es ver quién es el que quiere arreglar tu vida. Porque mientras haya un yo que quiere arreglar su vida, la raíz del problema está ahí siempre. Y si quieres una verdadera solución y un encuentro profundo en la felicidad real, tienes que salir del entuerto y de la ilusión de creer que hay un yo ahí en ti que es real y no un pensamiento que dice yo, que se apropia y se considera el padecedor, el sufridor, el ganador, el logrador, ¿eh? Siempre se apropia de todo para ser alguien. Y tercero, entiende con precisión cómo se genera lo nuevo.
Puedes ver al detalle cómo se genera la acumulación y la importancia que en este sentido tiene la autoindagación para no generar karma. La autoindagación bloquea para la rueda kármica. Vamos a ver eso, porque esto es oro, ¿eh? La acumulación no se crea porque el universo te castigue. Se crea por una mecánica simple. Identificación, sentido de autoría, intención, acción, huella y repetición. Es un bucle. Te identificas con algo. Asumes que eso te afecta a ti. Tienes la intención de hacer algo, lo actúas, esa intención deja una huella, una simiente, y eso luego te conduce a tener que volver a repetir eso, una y otra vez. Entonces, identificación significa yo soy este cuerpo, o yo soy esta mente, o yo soy este personaje. Y desde el mismo instante en el que esto se cree, aparece el sentido de falta. Me puede pasar algo, puedo perder, puedo morir, puedo ser rechazado. Y esa falta genera deseo y miedo. Deseo de proteger, miedo de perder, deseo de obtener. Claro, a partir de ahí surge la intención. Haré esto para asegurarme de aquello. Evitaré esto para no sentir no sé qué. Conseguiré esto para completarme. Esa intención mueve palabra, gesto, pensamiento, silencios, estrategias, y cada movimiento, al estar hecho desde la autoría, va a dejar sí o sí un fruto, una huella, lo cual va a reforzar el hábito de ser el hacedor. Y esa huella se termina volviendo una tendencia. Y esa tendencia necesita de un escenario en el cual representarse. Con lo cual este sueño que es una fábrica de escenas que permitan que esa tendencia se exprese, se confirme o se quiebre. Ahora, escucha esto con cuidado. El karma no se crea tanto por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. Lo que decía antes, puedes hacer lo mismo exteriormente desde dos lugares internos bien distintos. Y el resultado kármico es diferente. Una persona, por ejemplo, que ayuda a otra para ser vista como buena y otra que ayuda en silencio sin ninguna necesidad de arrogarse ningún mérito. La acción externa es similar. Una le lleva pan a la otra, comida, o va a un centro de acogida y lleva una bolsa con comida, lo que quieras. La semilla interna es distinta. En el primer caso se refuerza el yo imagen, alguien que necesita seguir reafirmándose la idea de yo soy una persona samaritana, ¿eh? Que yo soy muy buena gente, que, ¿no? Aunque no lo diga. Y en el segundo caso se debilita la idea del yo. Por eso, para un practicante maduro, la ética profunda no es una lista de actos, sino que es una vigilancia del impulso de apropiación en cada oportunidad. ¿Y cuál es el instrumento más directo para cortar la apropiación? Que es lo que da lugar a la intención y que genera el fruto del karma y todo lo que estaba explicando antes. La autoindagación. Pero no como una táctica o una técnica mental, sino como un giro existencial radical. En vez de estar persiguiendo causas y efectos en el mundo, vuelves a la fuente del yo que reclama causas y que teme efectos. Porque observa esto. Cada vez que dices esto me pasó por aquello y has asumido un me, has asumido ser el dueño de una experiencia. Y ya estás metido en el ajo hasta el cuello. Ya estás totalmente involucrado hasta el final. Por eso la meditación está bien para quitar la mente, pero hemos de ir más allá de ella, porque si no sigue habiendo un meditador, un acto de meditar y un objeto de meditación, sea la respiración, sea observar los pensamientos. No, no descartamos
al meditador, se convierte en un escondrijo de oro para ego. Ahora yo soy el que medita, ahora yo soy el que hace yoga, ahora yo soy el que mm, lo que quieras. La verdadera em, oportunidad está cuando ese yo se diluye en la meditación, cuando no hay un centro desde el cual se observa y hay una dilución del testigo en la conciencia. Porque desde ese centro todo se vuelve personal. Y al volverse personal se va a generar una reacción. Y al generarse una reacción se va a generar una semilla. Con lo cual, la autoindagación no es para entender el karma, es para ver al que quiere entenderlo. Y la maquinaria se frena. Te lo pongo en un ejemplo muy simple pero brutal. Imagínate que recibes un mensaje de alguien a quien tú aprecias mucho y te suelta dos palabras frías. Y entonces tu mente reacciona, está distante. En un segundo va a aparecer y se va a montar una historia en tu mente. Ya no le importo. E inmediatamente, antes de que te des cuenta, se monta una estrategia. Pues ahora le voy a responder igual para que se entere. Se cree que yo... O le voy a escribir un texto largo para ver si así mm, me quiere. ¿Eh? Cada una de estas dos estrategias es un movimiento de la voluntad. Y cada movimiento de la voluntad, si nace del yo necesito o del yo me protejo, es una semilla. ¿Semilla de qué? De más escenas, donde vas a tener que volver a protegerte, porque así funciona esto. La mente cosecha lo que siembra. Ahora imagínate otro giro distinto. Imagínate que recibes el mismo mensaje. Surge el pinchazo en el corazón y en ese instante, en lugar de ir a la historia, vas a la fuente. ¿Quién es el que se siente herido aquí? Y no respondes con ningún tipo de teoría. Vas directo. Localizas la sensación más íntima que dice yo en ti, eso que se siente menos, eso que se siente rechazado, eso que se siente desplazado. Y en lugar de analizarlo, atiendes muy agudamente a ese sentimiento más íntimo de yo. Y de repente te das cuenta de que ahí no hay realmente ningún yo real, sino que es un pensamiento de apocamiento, de sentirte disminuido. Y hay algo más atrás que es una presencia que no habla, que no dice nada y que está siendo consciente de todo eso. Y entonces relajas tu atención en esa presencia y de repente sientes paz. Qué diferente el proceso, ¿verdad? Uno mantiene la maquinaria hirviendo y reactivándose y sin embargo, cuando no hay ninguna necesidad de estrategia, todo esto pierde fuerza. Respondes simple o no respondes y la escena pasa. No se crea una semilla nueva. Se consumió una vieja. Ese es el arte, hermanos. Y esto es importantísimo. El mundo va a seguir desplegando escenas de maduración, pero tú puedes evitar añadirle combustible. Esa es la diferencia entre vivir un karma y fabricar otro. Bueno, no me quiero extender mucho más porque eh, podríamos seguir aquí un buen rato. Hay muchas cosas que se podrían decir al respecto de esto, pero creo que lo más importante ya está expuesto y podemos ir ahora con cualquier pregunta que tengáis sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Ya sabéis que este espacio es totalmente libre para no solo los que estáis en los grupos de estudio y prácticas
recurrentes, sino para los que llegáis aquí cada cierto tiempo, que sois muy, muy bienvenidos también. Bueno, pues veo que hay saludos por aquí por el chat. Podéis escribir en el chat, podéis poner la palabra pregunta en el chat. Veréis que en la parte de abajo del panel de Zoom suele venir chat o sí, pone chat y podéis poner la palabra pregunta, escribirla y con mucho gusto podemos ir con ella. Pues la primera que veo aquí es de Felipe. Adelante, Felipe. Hola, buenas tardes, Néstor. Gracias Alex. por este tema tan interesante. Bueno, yo es verdad que, claro, que tenía una pregunta pendiente, pero bueno, ya con todas las contestaciones que has estado dando y explicando me han quedado claras bastante. Pero entonces digamos que cualquier consecuencia o suceso que tengamos en esta vida es porque digamos, hecho o ha sido como consecuencia de un anterior sueño de vida, ¿no? Es lo que yo más o menos he comprendido. O sea, que nada de lo que ocurre o sea, en esta vida ha sido como consecuencia en la propia misma vida anteriormente, ¿no? Eso es lo que he entendido. No sé si es correcto. Sí, que toda la cadena de aparentes causas y efectos que se dan dentro Sí, de esta vida sí, vienen ya determinadas por toda una serie de causas claro. anteriores Mm, que generamos con nuestra intención, nuestro deseo, nuestra sí, voluntad en diferentes sueños de vida anteriores. Lo que pasa es vale. que tiene que haber una coherencia dentro de este sueño para que todo guarde un cierto sentido, ¿no? De que si se me cae un martillo sobre el pie se me inflame, ¿no? Entonces, Mm, pareciera que la causa de la rotura, por ejemplo, la fractura del hueso del dedo gordo del pie, es que agarré mal el martillo. Y lo que no veo es que antes de ese mal agarre del martillo hay una intención profunda de querer lesionarme para sentirme insuficiente, para el gozo que decimos que siempre obtiene ego a través del sufrimiento. claro, pero esa semilla, digamos, viene de ese sueño anterior de vida, ¿no? Que es un Exacto. poco lo Hay que... una tendencia en mí Sí, a, a querer sentirme débil, frágil por enfermarme a nivel físico. Y entonces, si esa basana que llamamos o esa inclinación primaria antigua está vigente, va a estar desencadenando toda una serie de efectos aquí, de mm, supuestas causas que generan sus efectos dentro de este sueño. ya. Claro, aquí yo lo que veo es que mucha gente, claro, es lo que también hemos visto mucho en la escuela, ¿no? Que se atribuye el hecho de ser el hacedor de, ¿no? Porque a veces visualiza una cosa o la quiere manifestar, la escribe y luego da la sincronicidad de que se da. Pero claro, él se piensa que eso ha sido como consecuencia de, de eso, ¿no? Y eso realmente no tiene nada que ver con esta vida. Se ve que, bueno, en este caso se alinean un poco los astros, Ujú. pero lo que hace es que a lo mejor esta persona, a raíz de ahí, se le infla el ego mucho más y se identifica con el... Sí, Claro, hace poco leía un artículo sí, de Tiger Woods, que fue uno de los mayores sí, golfistas, ¿no?, que han existido, y decía, ¡ay, qué! El periodista, ¿no?, le decía, ¡ay, que es usted, ha sido una auténtica estrella del golf y tal, no sé qué, y era usted de los mejores cuando usted se formaba y tal. Decía, no, yo he conocido como a cuatro o cinco que eran infinitamente mejores que yo. Lo que pasa que uno empieza a hablar de amigos, ¿no? Con los que él se formó como golfista, ¿no? Dice, uno que de repente fue a cruzar un paso de cebra y le dio un golpe a un coche en una pierna y ya se quedó lesionado para siempre y su operación se infectaba y se volvió a infectar, tal. Otro que se murió el padre y se quedó muy deprimido. Otro, o sea, al final... tú puedes poner lo mejor que tú quieras para lograr algo que si no está en tu destino que eso ocurra, no va a ocurrir, ¿no? Y claro, si tú luego te apropias de que yo he llegado y he ganado la copa del mejor golfista del mundo gracias a mi esfuerzo, etcétera, etcétera, lo que no sabe el ignorante, por decirlo así, las gentes normalmente no saben toda la cadena de causas y efectos que vienen dadas por causas anteriores que tenían que dar lugar a que en este sueño de vida
para un aprendizaje muy particular, esa persona sí llegara a ser campeón y otras tantas se quedaran en el camino. Por eso la mayoría de la gente va buscando, en este caso ego, lo que no tiene, ¿no? Sea riqueza, sea lo que sea, y cuando los tiene, se lo atribuye a él, ¿no? Que no, es que yo, como esto lo he hecho así, pues te voy a dar un consejo de cómo manifestar, bueno, en fin, y ahí pues, en lugar de, como decía el Cristo, ¿no? De encuentra primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá, ¿no? Como añadidura. Y Eso. la mayoría de la población va justo al revés, es primero ser algo, ser alguien, o hacerme rico, o ser más guapo, o lo que sea, y ya a partir de ahí, ¿no? Es siempre vamos al revés. Bueno, Sí, muchas a ti, gracias. a ti. Enrique, por favor. Hola, hermano. Hola. Gracias, hermano, por el tema. Justo ayer me estaba preguntando, porque empecé a ver algunas situaciones que se vuelven a repetir y me pregunté, digo, ¿por qué se está volviendo a repetir? Y empecé a ver algunos patrones, ¿no? Como que me van anticipando lo que va a ir sucediendo. Entonces dije, esto se está repitiendo. Y ahorita que tú nos hablas de lo del karma y de lo que se va creando a través de vidas pasadas, me quedé ahorita con esta interrogancia. O sea, si lo que sea, lo que ya se creó en vidas pasadas es el resultado de lo que hoy estoy viviendo y lo que estoy viviendo ya obedece a un acontecimiento que va a suceder, quiera o no, no estás, bueno, así lo estoy entendiendo, que ya no es solo la película de esta vida, sino que todas las demás películas siguientes, o sea, es ya todo, ya está hecho, ¿no? Nada más pareciera como que bueno, estoy repasando la misma película, intentando corregir algo, lo que decías Ujú. o sea, todo lo que está en este plano es para este plano y para que suceda de acuerdo a cómo funciona, ¿no? Sí, Eh, es como cuando un director de cine crea una serie, ¿no? Y hace 42 capítulos. Y tú estás viendo el capítulo 10, ¿no? Y entonces puedes entender hasta cierto punto que lo que está pasando en ese capítulo 10 tiene en la medida cuanto más despierto, más consciente estés y todo esto, vas a poder entender que varias de las diferentes situaciones que se han dado en los capítulos anteriores tienen una lógica o encierran una lógica con respecto a lo que está pasando en ese capítulo 10. Pero lo que tú no sabes es que el capítulo 11, el 12, el 15, el 20, hasta el 42 están todos terminados. Entonces la conciencia ahora está simplemente pasando como si fuera una pequeña luz de estas que ponemos a veces por la noche para leer en la cama. Está pasando por cada una de las líneas de un guión que ya ha sido completamente terminado. Y esto está ocurriendo precisamente porque como nos hemos creído y nos hemos contado que es verdad, que somos este cuerpo, que somos esta persona y toda la cadena de actos, de consecuencias, de todo lo que vimos aquí, esa luz que ilumina todo ese catálogo de capítulos, tiene una misión fundamental. Y es que en algún momento nos giremos hacia la luz y reconozcamos que siempre fuimos la luz, que siempre fuimos la conciencia, que nunca habíamos sido nada de todo lo que apareció en el sueño. Por eso, cada nuevo fragmento de cada capítulo de la serie está diseñado de una manera muy precisísima para que cada vez nos vayamos desidentificando y desengañando de creer que algo del sueño nos va a otorgar una verdadera felicidad. Y dejemos de labrar, como decíamos ayer, el campo de los sentidos y empecemos a labrar el corazón, que es lo que nos llevará al amor y a la verdad en nosotros. ya. Gracias, hermano. Otín. Cristian, por favor. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. Ernesto. Eh, Mira, Ernesto, al estar elevado como algo personaje la mayor parte del día, me gustaría saber si nos puedes dar algún consejo para no generar más carga. Porque es cierto que en mi caso, el estado de simplemente ser, de estar en esa presencia consciente del yo soy, pues no es ni tan permanente ni tan recurrente como a mí me gustaría, o al menos eso creo desear. Que aquí, en este plano, sí que deseo, me encantaría estar en ese estado a lo largo de todo el día. Y
Y además, otra pregunta sería, entiendo que en mis próximos sueños de vida se derivan también quizás de un karma de otros sueños de vida que no aparecen en este sueño de vida. Y de vasanas indudablemente no resueltas o de karma que he provocado a lo largo de tanto tiempo anterior haber empezado a profundizar en las enseñanzas y a practicar seriamente la autoindagación. Y una pregunta adicional, si no te importa, es ¿quién renace? Porque ¿quién tiene otro sueño de vida? Porque Cristian es una entelequia mental basada en recuerdos, pensamientos, sensaciones. Pero, bueno, Claro, que Christian es el personaje, empiezo por el final. Christian es el personaje que Ego fabrica dentro de este sueño para vivirse a sí mismo como un yo separado, como una entidad separada. Pero lo que vuelve a proyectar un nuevo sueño y vuelve a identificarse con un cuerpo que se fabrica para vivirse dentro de él, es Ego. Ego es lo que una y otra vez, cuando reabsorbe en sí el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo intelectual y el cuerpo causal, eh, vuelve de nuevo a proyectar un siguiente sueño de vida a través de un cuerpo con el cual se identifica y al cual le pone un nombre. Le llama Cristian, o le llama Pedro, o le llama Carmen, o le llama como sea. Luego, cuando termine este sueño de vida, si no te has establecido en una pura y definitiva autoatención, lo cual implicaría la liberación, volverás a tener la sensación de ser una persona llamada como sea, pero el paquete, digámoslo así, el pack de tendencias, de inclinaciones no resueltas, se volverá a presentar en el estatus en el cual quedó en el último sueño de vida anterior. Ujú. y en Vale, relación a... y lo anterior que decías, Sí, perdón. para dejar de producir y de generar karma, lo más importante es llegar a ver la absoluta mm, mm, importancia de la práctica de la autoinvestigación, de la autoindagación. Ver que es una cuestión de vida o muerte. De que cada vez que estás, nada más que estás respirando, ya estás generando karma en tu experiencia vital. Entonces, es fundamental que veamos que a cada momento la mejor elección que puedo adoptar para no seguir generando frutos de karmas futuros es ver quién es este yo que se siente atraído por, que tiene miedo de, y mantener mi atención recogida en mi verdadera naturaleza, como conciencia o como presencia consciente, y aquietarme y permanecer ahí. Y cada vez que de nuevo la mente vuelva a generar otro pensamiento, y otra inclinación por buscar la felicidad en no sé qué tipo de objeto, en no sé qué tipo de experiencia, de nuevo volver a preguntarme, ¿quién es el yo que quiere sentir esto, que quiere alcanzar lo otro? Claro, vamos a ir hacia afuera todas las veces que sean necesarias hasta que nos vayamos hartando y dando cuenta de que nada nos va a satisfacer realmente. Y muchas veces es por hartazgo que uno ya pues se cansa de esta rueda de seguir persiguiendo fantasmas por todas partes. Lo cual no quiere decir que uno se vuelva ahora un ermitaño y se meta en una cueva y deje de vivir, sino que tú puedes relacionarte con otras personas y hacer un trabajo y lo que sea, pero manteniendo, como decía Ramana, tu mente en casa. Gracias. Y la pulserita también. Con Eh, esto, a Rosa se le está activando el micro. Rosa, por favor, si puedes estar atenta a tu micro para que no se active, por favor. Creo que no me ha escuchado. Bien. una pregunta con esto. ¿Es cierto que la práctica de la autoindagación, por ejemplo, cuando estoy por la mañana, media horita o lo que fuere, facilita a lo largo del día una mayor autoatención? Pero a veces eh, se olvida. Hasta me apunto una P de presencia en la mano. Es decir, que parece que tampoco soy yo mismo el que decide entrar en ese estado de silencio. Por eso te preguntaba qué puedo hacer para profundizar ahí.
porque me pongo a estudiar, me pongo a trabajar y ahí pues de repente me olvido y digo, no voy a estar poniendo papeles. Ya, mira, es importante ver que hay una sensación, la sensación del tiempo continuo se sostiene porque la experiencia aparece ya con un orden interno. Es decir, la mente va a encontrar secuencias, repeticiones, nexos o vínculos entre diferentes hechos y con eso arma la impresión de una línea. Esa Ujú. línea no está fuera como si fuera un carril objetivo al que la conciencia se va a subir, sino que surge como una manera de leer lo que va quedando iluminado. La conciencia no viaja, no va recorriendo tramos, permanece siempre idéntica a sí misma. Y en ella, o sobre el espacio de pura conciencia que realmente somos, se van a revelar las diferentes escenas. Entonces la mente al comparar una escena con otra, normalmente cuando hace esa comparación, pues va a decir, esto ocurrió antes, o esto ocurre ahora, o esto va a ocurrir después. Y ahí es donde nace el tiempo, en la comparación y en ese enlazado. Entendido. Ahora, la continuidad se vuelve casi indiscutible, ¿eh? Por una razón, porque la mente añade un pegamento muy potente, que es el de la identidad. Vale. Entonces, no solo hay recuerdos, sino que hay una apropiación de recuerdos. No solo hay planes, sino que hay una apropiación de planes. Y así es como aparece el hilo de mi vida, que en realidad es una especie de tejido de imágenes, de sensaciones y de relatos que se reclamarán como propios. Ese mí es el eje que convierte toda esa sucesión en una especie como de biografía. Sin ese eje, solo habría una apropiación de fenómenos y también una cierta memoria funcional, sí, pero la carga de yo vengo de o yo voy hacia Vale. perdería completamente su fuerza. Entonces, la causalidad se consolida de una forma muy parecida. La mente observa ciertas regularidades y las convierte como en una ley. Si A y luego B se repiten, entonces se afirma que A produce B. Y esa lectura es útil para que tú te puedas orientar en el mundo. Y por eso se vuelve estable y se puede volver compartido también. Sin embargo, lo que se experimenta directamente no es la causa como una entidad, sino una secuencia de apariciones y una inferencia que las conecta a unas y a otras. El mundo aparece y parece ser objetivo porque esa inferencia es consistente, porque otras personas te lo confirman y porque te permite actuar con cierto grado de éxito, ¿no? Pero la objetividad se sostiene por coherencia y por consenso, no porque la conciencia esté encerrada dentro de una maquinaria temporal, por decirlo así, que la vaya a determinar. Entonces, cuando hablamos de karma o de vidas pasadas, lo que estamos hablando es dentro de ese mismo orden. No se señala a un alguien real que esté cargando un archivo y que lo esté ejecutando vida tras vida. Lo que hacemos es señalar a la coherencia del propio despliegue. Tendencias que parecen venir de antes, escenas que parecen responder a escenas anteriores, inclinaciones que parecen antiguas. Todo esto describe exactamente el modo en el que el despliegue se está presentando, con continuidad, con patrones, con una lógica narrativa también. Me gusta mucho el ejemplo de la alfombra, la imagen de una alfombra. Si tú miras una alfombra, la alfombra no se fabrica mientras la luz va recorriendo una alfombra. Se revela, es decir, el avance pertenece al modo en el que se muestra, no a un movimiento real de la conciencia. Y el tiempo es parte del dibujo de la alfombra. No es el suelo donde se apoya la conciencia. Por eso cuando nos hacemos la pregunta de si ya está todo hecho, aquí nos damos cuenta de que esto cambia de sentido. No sé si te sirve lo que te estoy diciendo o te estoy liando más. No, me has hecho ver algo muy importante, que es ese personaje que quiere despertar y trascender este plano durante esta vida, y entonces está preocupado porque indudablemente lo que quiere es mantenerse en una pura presencia consciente y no tiene ningún sentido, porque de nuevo es el personaje que está reclamando. Muchas Claro. gracias, Ernesto, de corazón. Sí.
Bien. Sonia, Jorge, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que te quería hacer es la relación entre el estado mental y el prarabdha karma. Me explico. Entiendo que el prarabdha, ¿no? Que es lo que planta todo este escenario, ¿no? Idóneo para poder poner luz en la comprensión de las vasanas que se están moviendo en esos escenarios, ¿no? No es lineal, o sea, no significa que en el siguiente sueño de vida tenga que haber una continuidad, porque entiendo que los frutos, ¿no?, que están en ese Sanchita Karma son tantos y tan variados que pueden dar una combinación totalmente distinta, ¿no? Pero lo que en este caso estoy cosechando en este sueño de vida sí que es, digamos, un estado mental diferente en la medida en que más me desidentifico del personaje y más me asiento realmente en la conciencia, se afina el discernimiento. Y yo quiero entender que ese estado mental sí que progresa al siguiente sueño de vida. Claro. Claro, porque ten en Sí. cuenta de que el prarabdha karma, que es todos los acontecimientos, experiencias que hemos de vivir en esta vida, todo lo que has de pensar, todo lo que has de mover, hablar, decir, está tejido a la medida exacta del estatus de todas las inclinaciones y tendencias egoicas a buscar la felicidad lejos de uno mismo, lejos de tu realidad, de tu ser. Entonces, cuanto tú más vas dejando de reaccionar y de responder a esas vasanas, a esas tendencias o inclinaciones, a buscar la felicidad en los objetos, a buscar extraer la paz de que alguien te quiera o te escuche o te entienda o lo que sea, más se va elevando tu nivel consciencial, es decir, más vas entrando en una frecuencia y en un alineamiento con la realidad, con el amor, con Dios, con tu verdadera naturaleza. Con lo cual, la siguiente porción del Sanchita Karma, es decir, la siguiente selección precisísima que la gracia elabore de lo que necesitas vivir y experimentar en el siguiente sueño de vida, estará ajustado a la medida de ese estado mental en el que tú ya te encuentras. Ok. Que puede ser un pack, por decirlo así, ¿no?, de experiencias desde el punto de vista ego mucho más duro, ¿no? Porque a lo mejor ya estás preparada para afrontar determinadas cosas que antes no eras capaz de tolerar o no, depende. Eso es un misterio, no lo podemos saber realmente con precisión, ¿no? Entonces, el prarabdha es la parte del despliegue que aparece como esta vida concreta, este cuerpo, esta sensibilidad, este contexto. eh, no depende del estado mental, digamos, actual, porque el estado mental no elige el prarabdha, sino que el prarabdha viene definido a la medida del estado mental, ¿vale? Es al revés, ¿no? Y cuando hablamos del estado mental, sin embargo, sí modula cómo ese prarabdha es vivido. No cambia lo que aparece, pero sí la forma en que es leído. ¿m? Tú vas a, como tú reacciones a lo que tienes que vivir, o vas a generar un mayor grado de conflicto, un mayor grado de miedo, o por no reaccionar a eh, aquellos frutos que se manifiestan como experiencias, vas a dejar de fortalecer según qué tendencias que contribuirían a generar más frutos de la misma índole de los que se generaron, ¿no? Con lo cual, así un poco funciona el proceso. Claro, entiendo. Lo que se va corrigiendo es la percepción, ¿no? Ese Sí, nivel de purificación no garantiza que el escenario, desde el punto de vista de ego, pueda ser más o menos duro, sí, pero la forma en que tú te relacionas sí que puede cambiar absolutamente y puede ser un facilitador de ese final de la desidentificación, ¿no? sí. Ok, gracias. Bien. Emilio, por favor. Hola, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Me surgía una duda.
que me parece que de alguna manera tal vez ya ha sido respondida, pero me queda duda. Yo siempre escucho en mi cabeza una vocecita que sería el ángel y una vocecita que sería el demonio. Ujú. Vale, ya me quedó claro en el satsang del viernes, como comentaste a Vanessa, que ese demonio es el que también me ayuda a través de la gracia a ver mis vasanas. Esas vasanas, cuanto más las alimento, yo tenía entendido que más ralentizo mi camino para poder ver lo que realmente soy. Entonces, a pesar de que no sea concluyente, yo he llegado a una conclusión que me he montado yo solo ahora hace un momento, que es, vale, si a mí me viene dejar caer la viga de la grúa encima del que me cae mal, eh, o no, porque tengo las dos voces, una me dice, hazlo, hazlo, y la otra me dice, no, no lo hagas porque te estás haciendo daño a ti mismo a través del otro. Vale, si hago caso a la voz, que es más gamberra, voy a empezar a llamarla así, de manera cariñosa, lo único que voy a hacer es meterme en 300.000 millones de sueños de vida y alargar todo esto. Complicarte la existencia en lugar de ahorrar tiempo y dolor. O sea, esto también tiene su sentido dentro de todo esto que nos compartes, ¿no, hermano? Claro. Claro. Vale, Todo al final siempre, porque la victoria está garantizada, es decir, siempre al final todo nos va a llevar a la liberación de esta ilusión que llamamos ego. Pero claro, podemos hacernos el camino más difícil o hacérnoslo menos complicado. Si realmente queremos ahorrarnos tiempo y dolor, tenemos primero de todo la enseñanza. Comprender profundamente la enseñanza nos empieza a facilitar una integración de la misma al nivel de nuestra vida práctica. Y eso nos llevará a dejar de reaccionar a las inclinaciones que podremos empezar a reconocer que operan en nosotros y por lo tanto a dejar de alimentar más y más sufrimiento para nosotros y para los demás. O sea que al final la sabiduría que proviene de un entendimiento correcto de la instrucción, de la enseñanza y sobre todo en su aplicación práctica, nos irá haciendo dejar de reaccionar como hemos venido reaccionando desde la ignorancia para perpetuar un sufrimiento indecible, porque claro, cuanto más se reacciona reafirmándose a uno mismo como ego, más y más carga de sufrimiento, de pesar, de humillación, de dolor se va generando. y un añadido, hermano, lo digo para reafirmarme en esto. Eh, si yo le pido la gracia, ayúdame a sentir cómo debo hacer para no reaccionar, la gracia lo que me va a poner van a ser 400.000 situaciones para practicar la no reacción. Así O es. sea, es así de cachonda, ¿vale? O sea, la gente dice, mm, dame, no sé si te acuerdas de aquel vídeo que compartimos un día de la escuela que aparecía este actor Morgan Freeman, ¿no? Decía, si tú le pides a la gracia templanza y paciencia, no te va a traer un paquete donde pone paciencia, no, te va a traer aquellas situaciones que te permitan desarrollar tu templanza y tu paciencia. Y luego, ¿qué hace la gente? Hay que ver, fíjate que yo le he pedido a Dios que me ayude con esto y fíjate lo que me ha traído, ¿no? Es que lo que te ha traído es precisamente para que puedas soltar lo que sea, tu apego, tu miedo, lo que sea. Ujú. Muchas gracias, hermano. A ti. Eh, adelante, él. Hola, bueno, me llamo Evangelina. Ah, Evangelina, adelante. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, me venían dos preguntas. Ahorita que Emilio comentó como que me quedó un poquito más claro la dos, pero que es en realidad la que más me interesa, pero tengo mucho una duda. La primera es, ¿realmente quién decide despertar? ¿Qué parte de mí decide despertar? ¿El ego Ujú. ¿O? o, o la mente, la supraconciencia, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Ujú. Bien, ¿Qué parte de mí está decidiendo elegir de nuevo? bien. Eh, mientras estamos viviéndonos y percibiéndonos aquí como si fuéramos un cuerpo-mente, es decir, nos percibimos como este cuerpo,
ego es el que se está viviendo y percibiendo a sí mismo como yo soy el cuerpo. Pero ego está formado por dos aspectos, un aspecto que es real y un aspecto que es falso. El aspecto falso es los cinco cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, energético, mental, intelectual y causal. Y el aspecto real es el aspecto de conciencia o yo soy. Ese aspecto de conciencia o yo soy es el que nos está llamando constantemente al retorno al origen, al retorno a la fuente, al despertar, a la liberación. El tema es que, claro, mientras más persistamos en querer vivirnos y percibirnos como este cuerpo, mente, personalidad, más sordos nos volvemos. Cuanto más dejamos de atendernos como este cuerpo-mente y más nos sumergimos en ese silencio donde nos hacemos conscientes plenamente de simplemente ser o de ser esta conciencia o yo soy, más se va escuchando el llamado, más se va reconociendo lo que uno en realidad es y más se va descubriendo que no hay más salida de este sueño que despertar. Luego, respondiendo sintéticamente a tu pregunta, es la conciencia o la consciencia o yo soy o el espíritu, ahí tiene muchos nombres, lo que todo el tiempo está esperando que nosotros queramos escuchar esa llamada al retorno y a la liberación. Bueno, y ahora, en este proceso de sanación mental, porque es mi mente la que está enferma, ¿no? Sí. Entonces, en este proceso de sanación, yo veo que, por ejemplo, yo le llamo deseos, ustedes les llaman vasanas. Eso que valoro muchísimo, que está ahí conservado como parte de esa identidad individual, afianzado profundamente en la mente subconsciente, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita yo estoy viendo el deseo de castigo, ¿no? Ujú, Y puedo ver que cuando surgen esas vasanas, esos deseos profundos, una parte de mi mente internamente muy profunda, como la bestia, se opone rotundamente a que yo sane esto. ujú, No quiere sanar. Hay una parte de mi mente que dice, no, no ujú. vas a soltar. Y veo que también es como que yo soy como una defensa, ¿ves? Lo veo muy claro. Entonces, ¿cómo trabajo esta situación? Porque en verdad es que hay una parte de la mente que quiere y otra que dice no. Claro. Y las dos están ahí, ¿no? Como que el conflicto interno de entre la lucha del bien y el mal, lo oscuro y la claridad, están ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo manejo esto? Gracias. Bien, ahí la gran llave maestra que nos dio Ramana Maharshi es la práctica de la autoindagación, porque la práctica de la autoindagación te permite, primero, hay un discernimiento fino en el que tú notas que hay un deseo, como tú dices, o una inclinación a querer gozar del dolor, por ejemplo, o a querer disfrutar de sentirte enfermo o triste. Ese regodeo, por ejemplo, ¿no? Que a veces podemos ver en la persona que, que se siente un mártir y que incluso hasta que se ofende si alguien le dice que está sufriendo más que ella, ¿no? No, tú no sabes lo que me ha pasado a mí, lo que yo estoy viviendo, ¿eh? ¿No? Entonces, esa parte que en nosotros, que es la vasana o la inclinación, tiene que ser investigada. ¿Quién es este yo que desea sentirse así o disfrutar o gozar del dolor o gozar del placer, que al final para ego son combustibles igualmente valiosos? ¿Quién es este yo? Y al preguntar quién es este yo, tenemos que recoger nuestra atención, llevarla hacia eso que dice yo, a lo más íntimo en ti que dice yo, sin derivarlo hacia el deseo, porque en cuanto lo dejes llevar, aunque sea un milímetro hacia el deseo, de nuevo la corriente de la identificación y del querer satisfacer ese deseo se va a poner en marcha. Entonces, relajamos la atención hacia este aspecto más íntimo, en lo más profundo de ti que dice yo, y te das cuenta de que solo hay una presencia consciente. Claro, al principio esto se vuelve difícil porque hay tal pegamento y tal adherencia entre la raíz del ego y sus vasanas, que son sus primeras extensiones deseatorias,
que uno se ve casi que se ve impelido, ¿no? A seguir esa pulsión. Pero poco a poco, o mucho a mucho, cada vez que surja un pensamiento o un deseo, preguntarte a quién le viene esto y retirar tu atención completamente de todo lo que puedas percibir y aquietarte en la sensación más íntima de yo como presencia, como conciencia, eso poco a poco irá haciendo que la vasana, que la pulsión o el deseo vaya perdiendo la inercia y la fuerza que tiene. Y llegará un momento en que podrás ver el brote de la vasana o del deseo para querer perseguir algo y no reaccionar ante ello, no seguirlo y permanecer en la quietud y en la mansedumbre de tu ser, de la conciencia. Y bueno, eso es un reto en realidad, ¿no? Yo lo estoy viendo como un reto porque surge mucha rabia, muchas ganas de defensa, de ataque. Es como esa parte de la mente que se quiere defender, ¿ves? Sí, a Y capa y espada. Ujú. sí, es terrible. Yo hasta digo, bueno, ¿cómo salgo de aquí? O sea, esto está Sí. espantoso, ¿no? Espantoso porque lo El, ves y el tema es dices, Evangélica, ¿no? ¿Es tu nombre? Evangelina. Evangelina, disculpa. El tema es Mm. que hay muchas pequeñas batallas pequeñas en las que estas vasanas o pulsiones de deseo van perdiendo fuerza y donde la guerra o la batalla interior entre el bien y el mal, por decirlo así, no es tan cruda, no es tan tremenda. Entonces, si en lo pequeñito nosotros fuéramos desarrollando lo que en la enseñanza se conoce como vairagya, que es el desapasionamiento, de dejar de perseguir aquellas cosas que nos parecen prometer felicidad, pero que en realidad no nos dan una verdadera felicidad, estas inclinaciones, estas vasanas, se van debilitando de tal grado que las batallas más cruciales o más poderosas también se van a ver impactadas por ese progresivo desapasionamiento en lo cotidiano. Y bueno, evidentemente siempre van a haber olas grandes y momentos cruciales en nuestra vida donde la batalla es encarnizada, sí, pero cuanto más vamos desarrollando este desapasionamiento, este vairagya, y más aprendemos a aquietarnos en la conciencia, no solo en los malos momentos, sino particularmente en aquello que donde solemos pasar por alto, porque me place mucho tal o cual cosa, y ahí no nos preocupamos de autoindagar. Que no se trata de renunciar de lo externo, sino de trascender el aferramiento a lo externo. Tú puedes tomar un platillo rico, pero ya no depender de ese sabor para sentirte bien o feliz ese día. Tú puedes estar en compañía de un ser querido, pero ir poco a poco debilitando el yugo que te hace apegarte a esa persona o hacer que esa persona se sienta dependiente de ti. Entonces, todo esto es el verdadero vairagya o el verdadero desapasionamiento y eso irá haciendo que tus deseos, tus pulsiones más primarias vayan también perdiendo fuerza. Eso me llega a decirte. Wow, gracias por decir eso. Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti, un gusto tenerte aquí. Gracias. Bien, bien, pues vamos a ver. Ana Arborúa, por favor, adelante. Hola, Hola. a ver, Ernesto, la cabeza está loca ahorita. Eh, Nada más quiero ver si entendí, porque no hay entonces, no los has dicho mil veces, pero ahorita como que me cayó todo de peso. No hay nadie. O sea, las basanas que yo digo, ay, no, esa es su basana, no, todo es mío. Es mi película y no sé. Es la película de Ego, Ok, pero Ego proyecta este personaje, este cuerpo-mente, para que tú creas que la historia es de Ana Arborúa. que no existe ni existirá. Claro. Pero mientras tú te vivas como Ana Arborúa, no puedes saltarte ese nivel. Ok, Tienes que ir de abajo hacia arriba, como siempre decimos. ok. Entonces sí tengo que, bueno, aunque es mi película y estoy proyectando en los demás, pero yo como personaje
en este sueño sí existo. Pareces existir mientras tú te estás atendiendo a ti misma como este cuerpo-mente y te interpretas dándote un nombre y recordando toda una historia. Pero si ahora mismo, por ejemplo, viene tu hermana, por decir algo, y te saca un trapo sucio de hace 50 años cuando erais niñas, y tú en ese momento no te pones a recordar lo que le hiciste o lo que ella te hizo, te mantienes en el presente muy consciente, probablemente no rearmarás la historia en la que tu hermana se está apoyando y que evidentemente tú te estás trayendo porque ya es una proyección de tu propia mente para elegir liberarte de seguir recreando ese resentimiento, el que sea que hubiera podido quedar ahí. Entonces, Ok. a cada instante tenemos la oportunidad de, como hacíamos ayer, si te acuerdas, en la meditación, en el experimento inicial que hicimos en clase, ¿te acuerdas? Ajá, Empezar a ver más los hechos y dejar de interpretar los hechos para hacernos daño. ok. Gracias, La Ernesto. tentación siempre va a ser querer interpretarlos para justificar mi Sí. historia, ya sea de víctima, ya sea de verdugo, ya sea de fíjate lo que me hizo o lo que yo le hice, la culpa, ¿no? Pero siempre vamos a tener ahí la elección, si queremos, de dejar de alimentar toda esa historia del yo y encontrar la paz en el espacio de pura presencia y de pura conciencia que realmente somos. Cuanto más elegimos ese camino, más se va debilitando todas las cadenas de este ego, todas las inclinaciones a querer revivirnos una y otra vez como padecedores, como culpables, como sufridores, etcétera, etcétera. Aunque ego va Y, a pretender, no, no, porque fíjate lo que me dijo, porque, no, Ori, lo que hice fue terrible. Ego va a querer que remontes toda esa historia, toda esa memoria, para volver a reenergetizar y reactivar esa vasana y que siga cobrando fuerza, generando más pensamientos de la misma frecuencia una y otra vez y mantener esta escena siempre igual. Pero claro, cuando tú llegas a este camino y empiezas a ver ya cuál es la salida del sueño, empiezas a elegirla cada vez más y cada vez eres más libre. y eso quita un gran peso, Bueno, enorme. bueno, tú ya lo sabes, me lo dijiste en la sesión de la semana pasada, ¿no? Sí, E- pero Es, ahorita me está cayendo así todo. No bueno, sé cómo. pero ¿qué diferencia hay en cómo tú te estabas viviendo constantemente hablando de tu cuerpo por las dolencias de tu cuerpo hasta hace un tiempo y en los últimos meses? Ha habido una diferencia muy, muy notoria. Sí, claro. ¿Por qué ha sido? Sí, porque estoy viviendo el ahora, he dejado la historia. Pues eso. Gracias, Ernesto. Sí. Bien. Em, bueno, parece que no hay más preguntas. Pues lo dejaríamos entonces aquí. ¿Eh? Bueno, pues ha sido un gusto este rato con todos vosotros. Espero que haya sido y servido de alguna utilidad de todo corazón y bueno, esperamos que estéis muy bien. Para todos los que no habéis podido estar en directo, se subirá al canal de YouTube para que podáis plantear luego de cara a próximos encuentros cualquier cuestión que necesitéis y un enorme abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias. Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com.